Hola a todas y a todos, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de la Cueva de Charles. Ya estoy aquí por fin, ese youtuber que casi no sube vídeos, ya hacía tiempo que no subía mi último vídeo, pero bueno, es que he estado un poco disperso y he estado sobre todo más centrado en los vídeos que estoy haciendo para otro canal de YouTube. Por si no lo sabéis, si no me seguís en redes o tal, a lo mejor no os habéis enterado, pero estoy subiendo vídeos semanalmente en el canal de YouTube de FNAC España. Entonces, si no he estado tan presente en este canal, ha sido porque me he querido centrar un poco más en eso. Pero ahora que ya he cogido un poco la costumbre y la rutina para hacer los vídeos para FNAC, quiero retomar también la costumbre y la rutina para seguir haciéndolos en mi canal. Si no los habéis visto, me encantaría que fuerais a verlos. Simplemente tenéis que buscar FNAC España en YouTube y ya os saldrán todos los vídeos que suben los expertos de las tiendas FNAC. Yo estoy en la sección de expertos en libros y me encantaría que me dijerais qué os parecen esos vídeos. Son un poco más cortitos y hablando sobre todo de novedades, y me encantaría pues eso, que me digáis qué os parecen. De todas formas, me parece interesante solapar tanto los vídeos que hago en FNAC como los vídeos que voy a ir haciendo en mi canal, porque creo que al final son contenidos un poco distintos. En FNAC sobre todo hablo de novedades, como os decía, y en mi canal pues voy a seguir intentando hablar un poco de todo, tanto de novedades como de libros pues publicados hace años o incluso clásicos. Entonces creo que se pueden complementar muy bien tanto los vídeos que subo a FNAC como los que voy a intentar seguir subiendo en mi canal. Y bien, para el vídeo de hoy he decidido hacer un pequeño resumen de las lecturas que he ido haciendo durante este año, durante estos 3 primeros meses del año. No voy a hablaros de todos los libros que he leído, sino que he hecho una pequeña selección pues de los libros de los que me hubiera gustado hablaros en el canal, pero que por pereza o porque he estado centrado en otras cosas al final no lo he hecho. Y entonces quiero hablaros un poco de esos libros que me han llamado más la atención y que más me apetece recomendaros. Y sin más preámbulos, quería hablaros de Lodo, de Julen Azcona, publicado en la editorial Dos Bigotes. Lodo es, digamos, un thriller psicológico situado en la España rural, en la España vaciada. La historia comienza cuando Endica, un joven estudiante de periodismo, que ha estudiado periodismo en la Universidad de Barcelona, tiene que volver a su pequeño pueblo navarro porque va a hacer una sustitución en el periódico local. Y es que la anterior reportera, la anterior periodista que trabajaba ahí, ha muerto en un accidente de coche y han pensado en él para hacer la sustitución. Nada más llegar al pueblo se encuentra pues eso, con la reciente muerte de Laura, de esta anterior periodista a la que él va a sustituir, y tras el entierro va a hacerse con el teléfono móvil de Laura y con un manuscrito de un thriller que ella estaba escribiendo situado en ese mismo pueblo. Tras esto va a empezar a ver mensajes de Laura tanto en su móvil como en ese manuscrito, y va a empezar a construir en su cabeza una trama, un thriller que le va a alejar un poco de la realidad. También va a empezar a fusionar su personalidad con la de la propia Laura. Entonces vamos a tener esa trama un poco más de thriller psicológico, como os decía al principio, pero también el autor va a aprovechar para hacer un retrato de lo que es ser una persona LGTBI en la España rural, en un pueblo pequeño, en la España vaciada. Va a hablar sobre la soledad de las personas LGTBI en los pueblos. Va a hablar sobre lo difícil que es encontrar relaciones, encontrar gente también LGTBI en un pueblo pequeño. Y también vamos a ver al protagonista volviendo a la casa de su infancia, con su abuela autoritaria, volviendo a una situación muy difícil tras haber vivido pues ese periodo estudiando en la Universidad de Barcelona con mucha más libertad y conociendo a mucha más gente. Especialmente me gustó una escena que se desarrolla en una de las fiestas del pueblo, en la que Endica tiene un encuentro y una conversación con un chico que digamos que era de los chicos que no se lo ponía del todo fácil cuando eran pequeños. Me gustó mucho cómo se desarrolla esa escena y cómo se desarrolla la relación y el reencuentro con este personaje de la infancia del protagonista. La verdad es que es un libro que os recomiendo muchísimo. Os quería hablar también de Los chicos, de Toni Sala, publicado por la editorial Trotalibros. Este es un libro, la verdad, muy duro, que habla sobre todo de la muerte, de cómo diferentes personas se relacionan o reaccionan ante la muerte. El libro comienza cuando dos hermanos mueren
repentinamente en un accidente de coche. Esto sucede en un pueblo muy pequeño en el que todo el mundo se conoce y en el que todo el mundo conocía a los jóvenes de una manera más o menos cercana. Y vamos a ir viendo cómo una serie de personajes reaccionan a esta muerte. Vamos a conocer a Ernest, que es un banquero que tiene 2 hijas de la edad de los 2 chicos que han muerto y que vive en una vida muy monótona. Conoceremos a Mickey, un camionero bastante desagradable, bastante violento y que pues representa un poco lo peor del ser humano. Vamos a conocer a Iona, que era la novia de uno de los chicos que han muerto, y vamos a asistir con ella al momento en el que se entera de la muerte de los 2 chicos y cómo afronta la muerte de una persona tan cercana para ella. Y vamos a conocer también a Neil, que es un artista que vuelve al pueblo después de una aventura intentando desarrollar su arte fuera, y vuelve al pueblo pues un poco derrotado, y vamos a ver con él una visión de la muerte pues más artística, digamos. Es un libro que me ha gustado por cómo está escrito y por lo que cuenta. Es un libro muy duro en realidad. No vamos a entrar en detalles de la muerte de los 2 chicos, pero sí que esa muerte va a tener mucho que ver en lo que van a hacer en los días posteriores a esa muerte estos 4 personajes de los que os he hablado. Es un libro que es bastante oscuro y dice un poco esas cosas que a lo mejor no nos atreveríamos a decir en voz alta. Entonces, bueno, es el primer libro que yo he leído de esta editorial, de Trotalibros. Hay muchos otros que me llaman mucho la atención. Voy a seguir leyendo algunos de ellos, pero este me ha parecido una muy buena forma de conocer a esta editorial y de conocer a su editor, a Jan, que por si no lo seguís en su canal, que me parecería raro, pues lo tenéis que seguir, Jan, en el canal El Trotalibros. Y bueno, que es un libro que os recomiendo mucho. Os quiero hablar también de La nostalgia de la mujer anfibio, de Cristina Sánchez Andrade, publicado en Anagrama. Es un libro que yo descubrí en la librería en la que trabajo, porque es que yo sentía que ese libro me estaba mirando, porque, no sé, me llamó mucho la atención la portada, leí un poco la sinopsis y me lo llevé. No conocía a esta autora, no había leído nada de ella. Ahora tengo muchas ganas de seguir conociéndola. Este libro parte de un hecho real, un naufragio de un barco que tuvo lugar frente a una isla gallega, la isla de Sálvora, y en el que en ese momento los hombres no estaban porque estaban de celebración, celebrando el Año Nuevo, y fueron las mujeres que quedaban en la isla, las que se lanzaron a la playa para rescatar a los supervivientes. En la historia conoceremos a Lucha, que es una chica que con su traje de novia, porque se iba a casar al día siguiente, se va a presentar en la playa y va a rescatar a uno de esos hombres. Esa noche en que rescata a ese hombre le va a marcar la vida, ese hombre le va a marcar el resto de su vida. Asistiremos a la historia de 3 mujeres, de 3 generaciones de mujeres en una Galicia que se mueve entre lo real y lo mágico. Conoceremos a Lucha, pero también conoceremos a su hija y también conoceremos a su nieta. Y a una serie de personajes que me han parecido geniales. Una serie de personajes que tan pronto te producen rechazo como te producen ternura. Vamos a conocer a la inocente y algo paleta Jesusa, que es un personaje que yo creo que es la que mejor encarna esto que os digo, de un personaje al que tan pronto vas a odiar, vas a rechazar, como te va a producir tanta ternura que querrías conocerla y abrazarla. Y vamos a conocer también, por ejemplo, al misterioso hippie Stardust que llega al pueblo y lo revoluciona todo. Como os digo, es el primer libro que leo de Cristina Sánchez Andrade y la verdad es que me han entrado muchas ganas de seguir descubriendo a esta autora porque me ha gustado mucho esa forma de escribir, ese uso del realismo mágico en tierras gallegas y ya os digo, me ha dado mucha curiosidad por seguir conociéndola. Yo, de momento, solo os puedo recomendar La nostalgia de la mujer anfibio. El siguiente libro del que os quería hablar es Bajar es lo peor, de Mariana Enríquez, también publicado por la editorial Anagrama. Me he hecho un poco fan de Mariana Enríquez desde que a finales del año pasado empecé a leerla. De ella solo había leído libros de relatos y esta es la primera novela que leo de ella. Y además es la primera novela que ella escribió. La escribió como con 20 años, en los años 90, y se convirtió en una especie de novela de culto en Argentina. Una novela difícil de encontrar en Argentina y prácticamente imposible de encontrar en España, que el mes pasado Anagrama decidió recuperar para el público español. Es la primera novela, como os decía, de Mariana Enríquez y me ha gustado porque en ella la he reconocido a ella, pero he reconocido una escritura un poco más inexperta, digamos. Era su primera novela, así que es normal. Pero me ha gustado que en ella se reconocen muchos de sus temas, muchas de sus imágenes, muchas de las cosas que la obsesionan. Vamos a seguir la historia de 3 jóvenes que
en la Argentina de los años 90 se van a mover, digamos, en los barrios más oscuros, en la noche argentina, en los barrios más sucios, y todo ello entrando cada noche y cada día en una espiral de drogas y de sexo. Conoceremos a Facundo, que es un ser como de otro mundo por su belleza que enamora a todas las personas con las que se cruza, a Narval, que vive pues muy atormentado por unos seres demoníacos que le persiguen y que le hacen alejarse de la realidad, y conoceremos también a Carolina, que también vive en esta espiral de drogas y de sexo. De los libros que he leído de Mariana Enríquez, este es el que menos me ha gustado, pero también me ha gustado. Tal vez si lo hubiera leído antes de leer nada de ella, hubiera sido entrar en su literatura de una manera más lógica, porque es lo primero que escribió. Pero el hecho de que haya sido lo que menos me ha gustado, me gusta, porque al final es su primera novela, hace muchos años que la escribió, y se ve la gran mejoría que ha tenido como escritora desde este libro a los más recientes. Entonces, bueno, os lo recomiendo como curiosidad. Si os gusta Mariana Enríquez, si queréis descubrir un poco sus orígenes y los orígenes de sus temas y de su literatura de terror, pues sin duda yo creo que os resultará interesante este Bajar es lo peor. El siguiente libro es el último libro de uno de mis escritores favoritos, Peter Cameron, y se trata de Lo que pasa de noche, publicado también en la editorial Libros del Asteroide como todos sus otros libros. Es el último libro que ha escrito Peter Cameron y Asteroide nos lo ha traído este año. En él vamos a conocer a un matrimonio estadounidense que va a viajar a un pueblo muy pequeño, muy frío y muy aislado del norte de Europa, porque están en un proceso de adopción y van a recoger al que va a ser su hijo. Es un matrimonio que no está en su mejor momento porque ella tiene una enfermedad muy grave y se encuentra muy derrotada, muy cansada, y eso hace que su relación pues haya empezado a tener muchos problemas. Pero piensan que ese niño va a traerles pues un poco de esa felicidad que les falta. En este pueblo se van a alojar en un hotel con una aura así un tanto misteriosa, un tanto mágica, y allí van a conocer a una serie de personajes que van a hacerles conocerse un poco mejor, van a hacer que sus cimientos, los pilares de sus creencias se vayan cayendo. Me ha gustado porque me ha gustado mucho cómo escribe Peter Cameron, siempre me ha gustado en todos los libros que he leído suyos. Me ha gustado su forma de escribir, me ha gustado que cada uno de sus libros es diferente, que no es un autor que se repita en cuanto a los temas o en cuanto a los personajes que crea, pero sí que veo en él que me gusta esa forma de escribir, esa forma de desarrollar las historias, esos diálogos y esa forma de describir los lugares. En este libro, sobre todo, como describe este hotel del que os hablaba, pues me ha transportado muy bien a ese hotel. Me ha gustado porque utiliza este tópico del hotel, digamos, encantado, mágico, con unos personajes que parece que son el propio hotel y con un aura que termina cambiando la vida de sus inquilinos, pero lo baja como a un terreno más realista, pero sin abandonar tampoco ese toque de magia. Me ha parecido que es su libro más extraño por cómo iban desarrollándose los acontecimientos. Lo he terminado de leer hace poco y todavía estoy pensando en el libro y digiriéndolo un poco, pero yo creo que esto significa que por lo menos me ha marcado bastante porque llevo unos días pensando en los personajes y en la historia. Peter Cameron es el autor de uno de mis libros favoritos, Algún día este dolor te será útil, y también es autor de otros libros que me han gustado mucho, como Coral Green, Aquella tarde dorada o Un fin de semana. Yo os recomendaría cualquier libro de él, cualquier libro me parece bueno para empezar con su literatura, y si queréis leer algo más reciente para conocer un poco en qué momento está el autor, sí que os recomendaría Lo que pasa de noche. Y por último os quería hablar de un libro muy chiquitillo pero que tenía muchas ganas de leer. Se trata de Vértigo, de Rigoberta Bandini. Rigoberta Bandini es una de mis cantantes favoritas desde que empezó a sacar canciones cuando estábamos en plena cuarentena, en plena pandemia. Para mí es una creadora de himnos que no me canso de escuchar. Llevo como 2 años escuchando las pocas canciones que tiene, porque realmente tiene muy pocas canciones, pero no paro de escucharlas en bucle y de corearlas, y bueno, me encanta. Investigando un poco sobre ella, descubrí muchas curiosidades, y una de esas curiosidades es que antes de empezar con esta historia de ser cantante y de publicar canciones, había publicado un libro, Vértigo, que era un poco como autoeditado, con la ayuda de una amiga y tal,
pero que era imposible encontrar ya. Entonces, cuando me enteré de que iba a ser reeditado por Penguin en su colección de verso y cuento, pues no pude evitar comprármelo. Es una historia con unos textos muy cortitos en los que Rigoberta Bandini, también conocida como Paula Ribó, nos va a hablar de un momento muy importante en su vida, de un momento de transición. Y habla, pues eso, del vértigo que da estas transiciones en la vida que a lo mejor no nos esperamos, estas transiciones en la vida para las que no estamos preparados y estas transiciones en la vida que nos hacen seguir avanzando sin estar del todo preparados y sin tener tiempo para asimilarlo. Tras una ruptura se va a pasar unos días en un hotel en Estocolmo, ella sola, y desde allí empezará a escribir estos textos, estas cartas, que si estás en un momento de transición en tu vida o si simplemente te gusta los mensajes y los temas que trata Rigoberta Bandini en su música, pues yo creo que disfrutarás este librillo porque vas a encontrar unas reflexiones muy curiosas y vas a encontrar esos temas y esa forma de escribir de Rigoberta Bandini que también encontramos en sus canciones. Y nada más, estos eran los libros de los que os quería hablar. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo de La Cueva de Charles. Adiós.